Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos hoy más que nunca. 500 episodios, ha sido todo un viaje este podcast para mí y sé que para algunos de ustedes también. Muchos me han acompañado desde el principio, han escuchado la mayoría de episodios, hay incluso quienes han escuchado absolutamente todos los episodios, lo sé porque me lo han dicho, les agradezco muchísimo obviamente. 5 años se dicen muy fácil. Comencé este proyecto con el primer episodio en enero del 2020, aunque en 2018 y 2019 ya tenía la intención yo de hacer este podcast y de hecho hice algunas pruebas, realicé algunas grabaciones de algunos temas, pero no me gustó cómo quedaban, entonces dejaba el proyecto para después hasta que pues mi esposa me presionó y me dijo, ¿sabes qué? Lo siguiente que grabes o lo publicas o ya mejor no hagas absolutamente nada. Y así fue como empezó Podcast Agricultura. Obviamente no me gustó cómo quedó el episodio porque pues después de 500 episodios te puedo decir que es fácil para mí grabar, pero obviamente los primeros 10, los primeros 100 no fueron nada fácil, requirieron muchísimo más trabajo, energía y enfoque de lo que requieren ahora. Ahora pues digamos que me fluye más fácilmente el speech, el discurso. Entonces pues bueno, este fue el primer podcast de agricultura en español en Spotify que pasó de los 10, de los 100 episodios. Me dice mi amiga Cecilia Arista de FIRA que el podcast de FIRA fue el primero que existió de agricultura en español y la verdad es que no lo dudo, aunque era privado, o sea, estaba para la gente interna de FIRA, no estaba publicado. Y bueno, pues yo hice el podcast que me hubiera gustado a mí escuchar porque en el momento en el cual yo empecé a buscar podcast de agricultura en español, pues había 2 prácticamente. Uno tenía como 3 episodios y ya llevaba meses que no publicaba y otro nada más tenía la introducción. Ni siquiera recuerdo los nombres, pero bueno, ahí estaban. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer el podcast que a mí me hubiera gustado escuchar. Y 5 años después, aquí estamos con los 500 episodios. He titulado este episodio especial Con el corazón en el agro porque les quiero compartir brevemente un poco sobre mi historia. Y es que desde que yo tengo uso de razón, que es más o menos por ahí los 5, los 6 años, entrando a la primaria más o menos, mi papá, a mis hermanas y a mí, bueno, primero a mí obviamente porque mis hermanas pues obviamente eran mucho más pequeñas, siempre nos trajo de muy pequeños en cuestiones agrícolas, ¿no? Recuerdo muy bien que las vacaciones, pues a lo mejor si íbamos a ir a la playa, a Acapulco, a Manzanillo, pues el transcurso de llegar a nuestro destino no era inmediato, no era de que vámonos hoy y llegamos en la tarde y ya estamos en la playa, no, sino que normalmente los viajes con mi papá siempre fueron en escalas, íbamos haciendo varias escalas, durante varios días íbamos pues durmiendo en varias regiones y normalmente pues durante todos esos viajes pues mi papá nos comentaba cuestiones agrícolas, íbamos pasando por diversos ecosistemas, nos comentaba pues sobre los árboles, sobre los cultivos, incluso si veíamos algo interesante o en este caso pues si mi papá veía algo interesante como unos invernaderos, un cañaveral o algo, nos parábamos y pasábamos tiempo ahí en esa zona para que mi papá nos explicara algo. Incluso era bastante normal que pasáramos algún tiempo platicando con gente de ahí de la región que nos explicaba pues sobre sus cultivos, sobre sus problemáticas, sobre sus retos. Y era algo pues que justamente con el paso de los años pues mis hermanas y yo fuimos asimilando el tema de la agricultura bastante bien. De hecho pues también era normal que mi papá nos llevara como parte de sus viajes de estudio con sus alumnos, donde obviamente pues hacían paradas para revisar temáticas agrícolas en diferentes lugares. Entonces tengo muchísimos recuerdos de este tipo de situaciones en las cuales pues íbamos a eventos, o sea, mi papá nos llevaba a eventos y algo que siempre nos quedó muy marcado a mis hermanas y a mí era que pues mi papá iba a un evento y literalmente daba 2 pasos y se paraba a platicar con alguien o lo paraba algún estudiante o iba con alguien de una empresa y se quedaba platicando. Entonces por eso a mí me gusta muchísimo ir a los eventos agrícolas y hacer justamente pues lo que yo veía que mi papá hacía, que era platicar con la gente del agro. Curiosamente, yo entré a estudiar a Chapingo no por justamente tener una visión de dedicarme a la agricultura. Para mí la agricultura ya era parte de mi vida al momento en el cual yo debía elegir una carrera universitaria. Entonces, curiosamente, pues como les comento, no fue como de, sí, yo quiero dedicarme al agro y por eso voy a estudiar en Chapingo, sino que
Tengo muy marcado en la memoria un viaje que a lo mejor hice con mi papá a los 6 años, 7 años, no lo sé, cuando estaba iniciando la primaria, que mi mamá pidió permiso en la primaria. Yo, como iba bastante bien, pues me dieron permiso una semana de faltar y sin ningún problema. Y esa semana mi papá me llevó de viaje. Mi papá en ese momento era director de la preparatoria agrícola en Chapingo e iba a hacer un viaje para supervisar a un montón de grupos que estaban justamente de viaje con diversos profesores. No recuerdo ni siquiera hacia dónde fue ese viaje que hice con mi papá. Lo que recuerdo mucho es que yo llegaba en el carro que llevaba mi papá ahí como director, y yo veía a los estudiantes pues literalmente acampando, ¿no? En casas ejidales, se quedaban a veces en algunos hotelillos ahí, incluso algunas veces les pues prestaban alguna construcción en obra negra y ahí tenían que pasar la noche, pernoctar. Entonces tenían que bañarse con agua fría en algunas ocasiones, hacer filas para bañarse, hacer filas para ir al baño. O sea, yo veía toda esta actividad de esos estudiantes en ese momento. Pues imagínense, ¿no? Yo, un niño de 6, 7 años, viendo a todos esos jóvenes en esas actividades, y me llamó muchísimo la atención. Y en ese momento pues mi papá dice que yo le dije que yo iba a estudiar en Chapingo para viajar. Entonces justamente ese fue digamos el objetivo de entrar a Chapingo, el poder viajar mucho, que afortunadamente tuve la suerte de cumplirlo. Digo afortunadamente porque ya después vimos que, por ejemplo, generaciones como las de la pandemia pues tuvieron que tomar clases desde casa y ni siquiera pudieron viajar, ¿no? Afortunadamente yo pude hacerlo, y al mismo tiempo, bueno, pues estudiar algo relacionado con agricultura, que pues agradezco mucho el poder formar parte de este sector tan dinámico, tan impresionante, tan fundamental para nuestra sociedad actual. ¿Y por qué digo que con el corazón en el agro? Porque básicamente el agro ha sido prácticamente toda mi vida. Si consideramos que mi papá y mi mamá, los dos son profesionistas agrícolas, en este caso también egresados de Chapingo, mi mamá de zootecnia y mi papá de forestales, y que mis dos hermanas también son egresadas de Chapingo de la carrera de horticultura, bueno, pues creo que con esto les podría decir que básicamente en mi familia el tema del agro siempre ha estado presente, es fundamental, es una parte esencial de lo que somos, en este caso desde el punto de acción de los profesionistas agrícolas, obviamente. Y bueno, quiero compartir con ustedes algunos datos sobre lo que ha sido el éxito de este podcast, que pues básicamente el éxito de este podcast es debido a ustedes, todos los que están ahí escuchando, o que han por lo menos escuchado algún episodio, que han escuchado varios, o que están ahí de forma constante. A todos muchísimas gracias. Las cifras que hemos alcanzado pues me parecen impresionantes para este proyecto que yo he considerado durante estos 5 años un pasatiempo, aunque pues ya me ha dado oportunidades laborales muy importantes. La realidad es que, aquí hago paréntesis y les digo que este proyecto en 2025 va a continuar, va a haber cambios importantes porque quiero profesionalizar este proyecto de una forma de que ya represente una fuente de ingresos constante. Es decir, ya no va a ser para mí como tal un hobby, que pues lo fue durante 5 años, me ayudó a aprender mucho. Espero que a ustedes les haya servido también para aprender mucho. Pero bueno, en 5 años hemos sumado 434,299 escuchas comprobadas. Ojo, que no descargas. Yo por ahí tenía un error y de repente sumaba descargas en mis estadísticas, pero el número válido, el número adecuado es el número de reproducciones. 434,299 me parece una verdadera locura. El 59% de estas escuchas han sido en Spotify. El 4% han sido en Apple Podcasts, por ahí un 1% en Google Podcasts, que ya pues cerró la plataforma, en Amazon 1%, en iVoox 8%, y un gran acierto que tuve, el último gran acierto que tuve con este podcast fue subirlo al canal de YouTube, porque ahí han estado el 28% de las escuchas, casi 119,810 escuchas en YouTube, y eso que obviamente no tiene video, es un audiograma, es simplemente audio. Si alguno de ustedes me escucha en YouTube, pues les agradezco muchísimo. Y básicamente, para lograr estos 500 episodios, el promedio de episodios que he tenido que hacer han sido de 8 por mes. Ha habido meses en los que he hecho muchos menos, ha habido meses en los que he hecho mucho más. Ha sido un trabajo
que ha requerido muchísimo esfuerzo y disciplina, pero sin duda lo he hecho con mucho gusto. Además, por cierto, de los 500 episodios, 171 han sido entrevistas. Quiero agradecer desde aquí a todos los entrevistados que han participado y que han compartido pues conmigo y con la audiencia parte de sus conocimientos y experiencias. Por supuesto, quiero mencionar a mi amigo Joel Hernández de la SMEAP, quien fue el primero en aceptar una entrevista para el podcast en el episodio 36, el 16 de abril del 2020. Y quiero mencionarlo porque justamente allá por 2020, aunque no parece hace mucho tiempo, la realidad es que cuando yo invitaba a gente para el podcast, la gente ni siquiera sabía que era un podcast. Y de cada 10 personas que yo invitaba, solamente una me decía que sí. Por eso el primer y segundo año me costó muchísimo trabajo encontrar a quien entrevistar. En estos momentos, pues ya es bastante normal el tema de invitar a alguien para un podcast para entrevistarlo. De hecho, ya hay muchos buenos podcasts de entrevistas, muchos de ellos de buenos amigos. Y ya la probabilidad de que alguien que te diga que sí a una entrevista en un podcast, pues ya es muy elevada. Pero hace 5 años era toda una odisea que alguien te aceptara una entrevista para un podcast en el agro en español. También quiero agradecer muchísimo a mi papá, quien ha sido pues la persona que más participaciones en entrevistas ha tenido aquí en el podcast. Obviamente, pues por obvias razones, no lo tengo que convencer, sino simplemente le digo, te voy a entrevistar sobre tal cosa y órale, prepara el tema y tienes que participar. De hecho, al día de hoy tiene participación en 13 entrevistas, aunque en algunos otros episodios he publicado algunas participaciones más breves. Y bueno, reitero nuevamente, todas estas cifras, todos estos números, pues han sido gracias a ustedes, incluso también el que yo haya podido invitar cada vez a más personas para entrevistarlas, pues ha sido gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque pues a una persona le puedo decir, mira cuántos escuchas tengo, cuánta gente te va a escuchar, y entonces pues obviamente es más fácil que se animen. Por último, en este episodio, ya para cerrar este 5º año, ¿qué se viene para 2025 para la agricultura nacional y mundial? Voy a sacar aquí la bola de cristal y voy a decir cuáles son mis predicciones para el siguiente año. Vamos a comenzar a nivel mundial, porque estamos viendo un fenómeno muy interesante. Ahorita en estos mismos momentos estamos viviendo un cambio muy importante a nivel mundial, que es el fin de la globalización para entrar en una era de bloques. Durante varias décadas la globalización se hizo presente y lo podíamos observar en que era muy fácil trazar lazos con diferentes países en diferentes regiones. Desde hace algunos años el tema de la globalización ya venía en declive y de hecho en los últimos 2 años hemos observado pues justamente que ya no estamos siendo todos amigos en el mundo, en este caso a nivel país, de que hay conflictos internacionales que desafortunadamente pues a veces obligan a algún país determinado a posicionarse a favor o en contra, o sea, estar, digamos, ahora sí que integrado en un bloque específico. ¿Y por qué les comento esto? ¿Por qué es tan importante este cambio de la era de la globalización a una era de bloques, que pues todavía a lo mejor no tiene un nombre como tal? Ahí los especialistas en geopolítica no se lo han dado, pero ya mencionan que estamos entrando en una era de bloques, porque el tema de la agricultura pues obviamente se va a ver afectada de alguna manera. Bueno, antes de eso, ¿por qué estamos entrando a una era de bloques, no? Porque antes había una potencia hegemónica dominante en todo el mundo que eran los Estados Unidos y bueno, ahora actualmente ya tenemos otros países que de alguna u otra manera quieren convertirse en esa potencia hegemónica, ¿no? Pues sigue estando Rusia, que durante a lo mejor muchas décadas estuvo a la baja, está el tema de India, que ya es el país más poblado del mundo, está obviamente el tema de China, en Sudamérica está Brasil y obviamente no podemos dejar de lado a muchos países europeos, que bueno, ahorita la mayor potencia europea, Alemania, pues ya está descarrilándose un poco en su economía, cuando durante muchísimas décadas fue la locomotora que movía a toda la Unión Europea. Entonces el hecho de tener varios contendientes por la hegemonía mundial, pues justamente hace que se formen bloques. Y pues básicamente volviendo al tema de la agricultura, cuando había la globalización pues había esta tendencia general a abrirle puertas a absolutamente todo el mundo, ¿no? Tú como país o tu agroindustria exportadora
si tenía la posibilidad de enviar a prácticamente todo el mundo, pues en todo el mundo podían, digamos, de cierta manera recibirle el producto. Con el tema del fin de la globalización y empezar un mundo de bloques, seguramente en algún momento podría llegar a haber mayores restricciones para ciertos países que obviamente se posicionen a favor de un determinado país y por tal motivo los países del bloque contrario, de un bloque opositor, pues le cierren la puerta de una u otra manera. Entonces, en mi opinión, 2025 va a ser un año muy importante desde el punto de vista geopolítico y hay que estar pendientes porque cualquier ligero roce en este sentido pues va a afectar temas agrícolas. Tenemos a Donald Trump en la presidencia en Estados Unidos que pues ya sabemos que se está peleando con China, se está peleando con Asia, se está peleando con Sudamérica, se está peleando con sus socios europeos en la OTAN. Entonces eso puede pues obviamente generar disrupciones que afecten a la agricultura. Ojo, que también en el tema de que haya algunas disrupciones, pues habrá países que podrán aprovechar lo que suceda. Pero bueno, en el caso de Argentina, pues también tenemos a Milei, que es un poco polémico, que también se pelea con algunos otros países. En el caso de India, pues tenemos a Modi con su nacionalismo hindú, que también se está peleando con otros países. En el caso allá de Europa del Este, pues tenemos a Rusia y Ucrania en conflicto, que seguramente ese conflicto continuará. Y digamos, pues veníamos de algunas décadas sin grandes conflictos mundiales y de repente entramos en esta década de los 20 y empieza la pandemia, empieza la guerra en Ucrania, empieza la guerra en Oriente Medio. Entonces, pues hay que ser conscientes que posiblemente las disrupciones geopolíticas continúen en el mundo durante el siguiente año y eso, pues en algún u otro momento puede impactar de forma directa o indirecta a la agricultura. Y bueno, pasemos a la situación que yo veo para México, en donde primero hay que dejar algo bien en claro, ¿no? El campo mexicano, en este caso podríamos decir el campo comercial mexicano, está dejado a su suerte por el gobierno. Esto no es nuevo, va a seguir ocurriendo en 2025, pero obviamente esto empezó en el sexenio pasado y no se ve por dónde esa situación vaya a cambiar. No se ve que de repente vayan a surgir políticas públicas de la nada que vuelvan a impulsar el sector comercial agrícola. Obviamente es muy probable que lo que implica la producción para autoconsumo se siga apoyando, que bueno, no hay que minimizar ese apoyo porque al final de cuentas implica una parte social y económica muy importante para el país. Pero no podemos hacernos de la vista gorda y sabemos que especialmente el sector agroexportador pues está dejado a su suerte y el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues parece ser un gobierno que busca continuar con lo que se ha hecho en el gobierno anterior. Entonces cambios bruscos que tengan un impacto importante en la agricultura no creo que los vaya a ver. Pero bueno, 2025 va a ser un año muy importante porque tenemos un nuevo gobierno que al final de cuentas, aunque sea un gobierno de continuidad en México, es un gobierno distinto, no solo porque nos gobierna la primera mujer presidenta en México, lo cual es una cuestión muy positiva, sino porque a la par vamos a tener en los Estados Unidos el segundo mandato de Donald Trump, que ya amagó con una y mil cuestiones que podrían llegar a afectar a la agricultura, pero que desde mi punto de vista creo que Donald Trump es un empresario y entiende los temas de negocios. Es un empresario convertido a político, entonces muchas veces tiene que decir ciertas cosas para mantener tranquila a su base de simpatizantes, pero muchas de las cosas que dice no las puede aplicar de forma directa e inmediata porque pues obviamente hay un sistema político en Estados Unidos que tiene que respaldar esas cuestiones. Claro, actualmente para su segundo gobierno Donald Trump tiene, tiene el poder del ejecutivo, el tema del legislativo pues también lo dominan los republicanos y el tema del judicial pues también está inclinado hacia el tema de los republicanos, en este caso hacia el presidente.
Entonces, sin duda va a tener mucho más poder que en su primer mandato, pero aún así, como les digo, yo creo que es un empresario y creo que entiende lo que implican los negocios. Y Estados Unidos requiere alimento fresco, sobre todo requiere mucho alimento fresco que México le provee, pero también requiere mucha mano de obra que México le provee. Ya sabemos que nadie en Estados Unidos quiere trabajar en el campo y requieren sí o sí mano de obra migrante. Ahora, como les decía, pues Donald Trump ya se está peleando con medio mundo. Eso puede ser una ventaja para México, porque pues México, que ojo, no va a ser una ventaja fácil de aprovechar. Hay que ir muy con pincitas, hay que tratar el asunto como lo es, como muy delicado, porque al final de cuentas el mundo ve a México como el escudero siempre fiel de los Estados Unidos. Bueno, a México y a Canadá, obviamente pues por razones geográficas, ¿no? Pues estamos al lado de Estados Unidos, no podemos mover el país y pues lo mejor es estar bien con este amigo grande que tenemos y que bueno, esperemos que no llegue a pasar, pero si hay una pelea grande en todo el barrio, pues tenemos aquí al amigo grande que nos ayude a protegernos, ¿no? Y por eso es muy bueno mantenerse de su lado, obviamente. Y pues en temas climáticos, ¿qué decir? Seguramente las disrupciones continuarán. De hecho, por ahí he estado revisando y en los siguientes años de esta década el tema de la radiación solar va a ir en aumento. Esto, pues tú dirás, bueno, ¿y a mí qué? Simplemente me pongo a la sombrita y ya. Pues no, resulta que para la agricultura esto va a implicar cambios de paradigmas muy, muy impresionantes, porque al final de cuentas el tema de la radiación solar afecta directamente a todos los cultivos del mundo. Y por ahí escuchaba un podcast el otro día del doctor Castillo en el podcast Agronauta de mi amigo Tonatiuh Quiñones, donde el doctor explicaba justamente algunas de las consecuencias de este incremento en la radiación, que no es tanto justamente el tema de que aumente la temperatura, al menos no de forma directa, sino que la cuestión es de que el planeta se está calentando y entonces el planeta, para que se vuelva a enfriar, pues va a tomar un buen tiempo. Entonces, al calentarse, al obtener mayor radiación los suelos, al tener una mayor temperatura, al emitir un mayor calor, pues obviamente eso modifica todas las condiciones de producción en la rizósfera y es algo que seguramente tendremos que analizar con muchísimo detalle en los años por venir. Si ustedes conocen a un agricultor que le haya ido bien en años pasados y actualmente esté haciendo lo mismo, pero no esté obteniendo los mismos resultados, bueno, es parte de esta situación de que ahora pues está cambiando el terreno de juego, nunca mejor dicho, porque los suelos en su composición dentro de ellos están cambiando debido a las condiciones distintas que se están generando, en este caso debido al aumento de la radiación. Creo que por ahí revisaba que no sé si en 2025, el año que viene, bueno, ya digamos en un día, en unas horas, va a ser uno de los años con mayor radiación solar en la historia. Y después no sé si en 2027, una cosa así. Voy a revisar bien y ya en un episodio el siguiente año les comentaré al respecto. Y pues nada, no me resta más que agradecerles que tengan un excelente fin de 2024. Y nos escuchamos en 2025. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y hacer esto posible.